los versículos del 14 hasta el 26. Santiago capítulo 2, los versículos del 14 hasta el 26. Leo por vosotros mientras seguís con la vista. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mis obras. Te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Mil gracias te damos. Esta tarde estamos ante ti, Señor. Nuestro corazón, Señor, dispuesto, te pedimos, Señor, que nos hables. Conoces, Señor, nuestras necesidades. Sabes cuánto necesitamos de tu palabra, Señor, para poder seguir adelante, para poder agradarte, Padre. Por lo que te pedimos esta tarde, Señor, que nos hables, que nos das este pan que necesitamos, Señor, para alimentar el alma, para crecer en tu camino y para que nuestra vida te pueda glorificar, tal como lo requieres de nosotros. Padre, háblanos en esta tarde, te pedimos. Háblanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Amén. Santiago capítulo 2, que acabamos de leer, los versos del 14 hasta el 26. Ya hemos visto anteriormente que Santiago ha escrito la carta, lo ha enviado, no a personas que todavía no conocen a Cristo, no a personas que no saben nada de Dios, sino a hermanos en Cristo. Pero no solamente eran hermanos en Cristo, sino eran compatriotas de Él que estaban viviendo fuera por diversas circunstancias. Con motivo de animarles en las pruebas que estaban atravesando y corregir problemas que había en las congregaciones, ha mandado esta carta
Y que hoy nos toca ver, diríamos, la parte central de esta carta, que era de gran necesidad, por supuesto, para aquellos hermanos y que no es menos importante para nosotros en el día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. No pasa de moda. Y si miramos a través de la Biblia, los problemas que los creyentes de antes atravesaron, vemos que esos mismos problemas lo vemos también hoy en día. Y este asunto que el apóstol Santiago trata en esta porción de escritura que acabamos de leer, no es un asunto que pasó en su tiempo y que ya no es algo importante, sino es algo de gran actualidad, sobre todo porque la gente hoy en día vive su fe a su manera. Y de hecho hay muchas religiones allá afuera que están predicando un evangelio que es diferente de lo que encontramos en la Biblia y que simplemente que no es el evangelio. Y si intentamos de una manera escueta reagrupar las religiones que están predicando la manera de ser salvo, se pudiera reagrupar bajo dos temas. Y esos dos temas son los que vamos a ver esta tarde. Bajo las obras, la salvación por obras, esas religiones que están enseñando métodos, principios para que uno pueda ganar su salvación por medio de las obras, principios que uno lleva a cabo para llegar a alcanzar cierto nivel, para agradar a un Dios y que este Dios te salva porque llegas a alcanzar un cierto nivel de espiritualidad ante Él. Y por el otro grupo encontramos el cristianismo bíblico que predica la salvación por gracia, por medio de la fe. Por lo que no debe asustarnos cuando alguien te habla de la manera de los esfuerzos que está haciendo para agradar a Dios, para alcanzar su salvación, porque es algo muy común allá afuera. Y lo triste es que hasta dentro de la iglesia hay personas que no tienen claro la vía por el que puede encontrar la salvación. La primera categoría que intenta alcanzar su salvación por el esfuerzo suyo, no se da cuenta de que por mucho esfuerzo que hace, no lo logrará porque nadie puede llegar a dar la talla, a llegar a satisfacer la justicia que Dios requiere para que uno pueda ser salvo. Y estos, si no llegan a conocer, si no llegan a depositar su fe en Cristo para abrazar la salvación solo por gracia que Cristo ofrece, tristemente llegará el día que ellos, con la convicción que tenían de que estaban en el buen camino, escucharán lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, 23. Les declarará: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La categoría que va por el camino correcto, la categoría de gente que reconocían en su día de que ellos por su cuenta no podían satisfacer la justicia de Dios, que reconocían de que ellos eran impíos, que en esta categoría nos encontramos los que hemos nacido de nuevo. Nosotros, pues, hoy
tenemos esta bendición de poder disfrutar de lo que ofrece el Señor, que nosotros podemos disfrutarlo por la fe en Jesucristo. Pero esta fe que tenemos, muchas veces no somos conscientes de lo que Dios, de cómo debemos vivir esta fe. Y es lo que estaba pasando en la iglesia, en las iglesias al que Santiago escribió esta carta. Los hermanos tenían fe y creían, pues, creemos en Cristo, creemos en Dios y que ya eso era suficiente. Pero los hermanos no se dieron cuenta de que Dios requería más que depositar la fe. Y de hecho, la fe, si lo depositas realmente en Dios, no puede quedarse quieto, porque la fe en Dios es una fe activa. Y esta fe no puede ser pasiva. Esta fe, el creyente lo vive. Y de hecho, es la vivencia de esta fe lo que marca la diferencia entre las personas que conocen realmente a Dios, entre las personas que tienen una fe genuina y una fe solo de profesión, una fe solo que se profesa por la boca, pero que en realidad no es una fe real. El texto que hemos leído esta tarde nos dice claramente de qué manera, qué es lo que caracteriza una fe que es genuina. La vida cristiana, el evangelio que nosotros hemos recibido por gracia, no es algo que se dice en la boca, no es algo que es de palabra, es algo que nosotros debemos vivir. No es algo que debemos decir, pues, que yo soy cristiano, que yo tengo fe. Contrariamente a lo que pasa muchas veces, es algo que se vive. Vamos a ver esta tarde cómo este texto nos dice, cómo este texto nos enseña acerca de esta fe genuina que todos los cristianos debemos vivir cada día en nuestra vida. En el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si miramos en la nueva versión internacional, dice: ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá esta clase de fe salvarle? ¿Qué clase de fe? La fe que dice de boca que tiene. ¿Podrá esta fe salvarle? Esta fe que dice que tiene, pero no tiene obra. Ahí está la pregunta. ¿Podrá esta fe salvarle? Ahora, sabemos que la fe es el instrumento que Dios, por el que nosotros recibimos la salvación. La fe genuina es este instrumento por el que recibimos la salvación. Entonces, ¿cómo es esta fe? ¿Cuáles son las características que tiene esta fe? ¿Por qué Santiago empieza preguntando si la clase de fe esta que se profesa, que no tiene obra, puede salvar? La fe que tiene obra, ¿qué es lo que le caracteriza? Como podéis ver, las muchas religiones que hay, la manera en que ellos viven la fe es de palabra, porque ellos creen en un Dios, pero este Dios pues no es, ¿cómo decir? No viven la fe que nosotros tenemos. La manera en que ellos viven su fe es decir que tienen fe, pero en realidad la vida que llevan en el día a día pues desvía mucho de lo que es la palabra de Dios. No hacen las obras que Dios prepara para ellos, como lo podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Es ahí donde se encuentra la base de la fe del cristianismo.
la base de la fe que nosotros, tú y yo, vivimos, que es nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, una fe que recibimos de Dios, una salvación que recibimos de regalo, que no es por obra, como dice en el versículo 9, para que nadie se gloríe, pero en el verso 10 dice que Dios ha preparado para nosotros las obras de antemano para que nosotros andamos en ellos. De ahí viene la diferencia entre la fe esta que nos salva y la fe nuestra que salva. La fe que es el instrumento para la salvación. Es una fe viva. Es importante tener presente que la fe mencionada aquí va más allá de una simple confianza que uno deposita para decir que deposito mi fe en Dios. De hecho, más adelante Santiago lo va a decir, porque cualquiera puede decir que cree en Dios. Satanás mismo cree en Dios. Cree que Dios es el creador, por supuesto. Si uno cree que Cristo es un gran maestro, si uno cree que Cristo es uno adelantado para su tiempo, pues cree en Cristo, pero no cree en Cristo como el Salvador que le puede salvar. No cree en la obra redentora de Cristo en la cruz, que es el punto, que es lo que le da la salvación. Porque la salvación es para obtenerlo es creer que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue en nuestro lugar. Es reconocer que Cristo dio su vida en la cruz porque nosotros fue lo que merecíamos y Él lo pagó por nosotros. En Romanos capítulo 6, versos 5 a 7, el que cree en Cristo se apropia de estos versículos, que dice, porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, asimismo seremos en la semejanza en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La fe genuina, la fe verdadera, es depositada en la obra de Cristo, y el creyente, el que tiene esta fe, cree que todo lo que hizo Cristo, todo lo que sufrió Cristo, lo sufrió en su lugar, y Él murió con Cristo en aquel entonces en la cruz y fue sepultado con Él en la semejanza de su muerte, y como Cristo resucitó en vida, esta persona, este creyente también resucita con Él. Esta es la base de la fe genuina. Así que no es cualquier fe, la fe que es instrumento para la salvación. La fe que es instrumento para la salvación es la fe que tiene el objeto correcto, en este caso, la obra redentora de Cristo. La fe genuina es el medio, el instrumento por el que el creyente recibe su posición en Cristo. Ojo, no decimos que es el instrumento por el que el creyente alcanza o logra su salvación. No. Porque la salvación no lo logras, lo recibes. Es un regalo que nos da Dios al depositar nuestra fe, al aceptar que lo que hizo Cristo lo hizo en nuestro lugar. Lo que pagó Cristo lo pagó por nosotros. Pagó lo que tú y yo merecíamos. Él lo pagó. Es por eso que tener presente de que Cristo murió por ti y murió por mí. Y esta vida que hemos recibido no lo hemos ganado nosotros, sino que es el Padre que nos hizo renacer en su Hijo. Cuando dice Santiago, en Santiago 1:8, que el Padre de su voluntad nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de su criatura. La fe cristiana genuina
es instrumento para salvación al estar depositada en la obra redentora de Cristo. Una de las cosas, de las características de la fe genuina, no solamente por el objeto que tiene, te permite recibir la salvación, sino esta fe obra glorificando a Dios, obrando en el amor al prójimo. Obrando en el amor al prójimo, esta fe glorifica a Dios. En los versículos 15 y 16 de nuestro texto, Santiago presenta un caso que no es para nada rebuscado, mediante el que expone que el creyente, el que tiene su fe en Cristo, no puede decir solo de boca que tiene fe. Porque la fe verdadera no es pasiva. Y este ejemplo que toma dice, si un hermano o una hermana estando desnudo y tiene necesidad, y le dices, id en paz, como bien sabéis que id en paz era la manera de despedida de los judíos, pues como estaba hablando con judíos, si le dices, id en paz, el Señor proveerá, calentaos, saciaos, el Señor va a proveer. Y tú tienes de qué ayudar y no ayudas. Tu fe, ¿dónde está? Esta fe que tienes glorifica a Dios. Con lo que le dices, con esta palabra bonita, esta buena palabra, id en paz que le dices, la paz del Señor está contigo. Le dará las gracias a Dios por esto en la necesidad que tiene. Esta es la pregunta que hace Santiago a los hermanos. Esta buena palabra, estos buenos deseos, ¿aprovecha realmente? ¿Demuestra la fe que dices que tienes? Amados hermanos, la fe genuina es más que palabra. La fe genuina es activa y actúa. Es lo que Santiago quería decirle a los hermanos. Esos problemas fueron problemas que se identificaron en medio de los creyentes. Decir del amor que tiene, no aprovecha para nada. El amor no se dice, el amor se demuestra. La fe no se dice que tienes fe. La fe se demuestra. Dice, si el hermano tiene necesidad, las buenas palabras y los buenos deseos no suplen esas necesidades. En este caso concreto que presenta Santiago, hermano, ¿creéis que esta necesidad fue suplida? No. Al decirle que se vaya en paz, ¿el hermano deja de tener hambre? ¿Deja de tener frío? No. Santiago amonesta a los hermanos, les anima a vivir la fe que profesan tener, a vivir la fe que dicen que tienen, la fe que realmente aprovecha, la fe que actúa. En el verso 17 nos dice que al igual que el ejemplo anterior, si tu fe no tiene obra, es una fe muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir con esto? Decir que tienes fe
y esta fe no va acompañada de obra, es inútil. No hay diferencia entre el que dice que tiene fe y el que dice que no cree en nada. Porque la fe verdadera, la fe genuina, debe ser vista, no oída de palabra. En 1 de Juan, capítulo 3, 18, dice el apóstol Juan: no debemos de amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La fe genuina no es estéril, es fructífera, produce obras, ya que el creyente es nueva criatura al ser injertado en Cristo por la fe para poner en práctica esas buenas obras que encontramos en Efesios capítulo 2, verso 10. Y dice: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe genuina anda en las obras que Dios prepara de antemano para andar en ello. Si tu fe es genuina, si estás en Cristo, si tu fe se visibilizará por tus obras. En otras palabras, tu fe se va a ver en tu andar, en tu camino, en tu caminar con Cristo, en las obras que tu Padre Celestial preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Tu fe será evidente a los ojos de la gente por tu obediencia. Es uno de los modos por los que cumplimos el propósito por el cual tú y yo fuimos creados, que es glorificar a Dios. Si decimos que tenemos fe, pues la gente nos mirará. ¿Y qué quiere decir con eso? Pero si nuestra fe se ve por nuestras obras, la gente reconocerá que somos diferentes y glorificarán a Dios y cumpliremos el propósito por el que Dios nos creó. Al respecto, hablando de dar a los creyentes de Jerusalén que tenían necesidad, el apóstol Pablo en el capítulo 9 de 2 de Corintios dice: esta ayuda, que es un servicio sagrado, habla de dar, de ayudar, de hacer obra para la gloria de Dios, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Al dar, al ayudar, Dios recibe la gloria. En el verso 13 dice: en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosidad, generosa solidaridad con ellos y con todos. Alabarán a Dios por esas obras que haces. Estas obras que van acompañadas del Evangelio de Cristo. Porque estas obras son obras que estas personas han hecho, que tú y yo debemos hacer, no para ganar la salvación, sino porque nosotros hemos recibido por gracia esta salvación, sino que porque nosotros hemos recibido el Evangelio. El texto nos dice claramente:
El vivir el Evangelio, la demostración de la fe en Cristo por medio de las obras, redunda para la gloria de Dios. El cristiano es salvo por gracia, por medio de la fe, para las buenas obras. La fe genuina va de la mano con las obras. ¿Quién puede cumplir el reto que encontramos en el versículo 19? ¿Quién lo puede cumplir? El versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? El versículo 18, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Quién lo puede cumplir? ¿Alguien puede decir, pues, te voy a demostrar mi fe sin obra? Palabra vana. Porque la fe genuina va acompañada con las obras, porque solo por las obras es visible. Por ir a la calle y decir que eres cristiano, no te hace cristiano. Tus compañeros de clase, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus vecinos, no tienen por qué creer que eres cristiano porque le dices que eres cristiano. Sin decirles que eres cristiano, ellos pueden darse cuenta de que eres cristiano porque vives el Evangelio. La fe genuina no puede ir sin las obras, porque las obras es lo que lo visibiliza, es la que lo hace visible. La fe genuina tiene su impacto por medio de las obras. La fe sin obras no sirve para nada, es muerta, es inútil, como nos dice en el versículo 20. Amados hermanos, una fe sin obra es una fe estéril, que no sirve de nada. La fe genuina, por su parte, es demostrada por las obras, que encamina a glorificar a Dios. ¿No sabes cómo glorificar a Dios? Glorificar a Dios no es solamente cuando levantas tu mano para decir gloria a Dios. La manera de glorificar a Dios es vivir el Evangelio, es vivir en obediencia, es vivir conforme a lo que Él requiere de ti. Y lo que Él requiere de ti es que andes en las obras, en las buenas obras que Él preparó para ti, para que anduviéramos tú y yo en ellas. Si no andamos en esas obras, andamos en desobediencia. Y si no andamos en esas obras, quiere decir que no estamos viviendo nuestra fe. La fe genuina no se dice. La fe genuina no es la fe que se profesa de boca. La fe genuina se vive. Amados hermanos, la fe genuina es instrumento para salvación. La fe genuina glorifica a Dios, obrando en el amor al prójimo. Pero la fe genuina no es algo de ahora, que va con las obras. Desde siempre la fe genuina iba acompañada de las obras. Es por eso, sabiendo que los destinatarios primarios de esta carta eran conocedores del Antiguo Testamento, Santiago echa mano del Antiguo Testamento para mostrarles que no es algo nuevo
que les está diciendo de que la fe que tienen en Cristo es la misma fe que tenían en el Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Y esta fe siempre ha ido acompañada de las obras. Y como ejemplo ha tomado Abraham, que creó a Dios y le fue contado por justicia. Los judíos conocen bien como en la historia de Abraham. Pero una cosa a tener presente es que no que Abraham fue justificado por las obras que hizo primero, sino no. Fue justificado primero por la fe. Y luego, la justificación del que habla Santiago es la perfección por las obras, por poner en práctica, por demostrar su fe por medio de las obras. En el capítulo 15 de Génesis, vemos que Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía hijos. Y Dios le prometió, no solamente que iba a tener hijo, sino que su descendencia iba a ser muy numerosa, como arena del mar, como estrellas. Y Abraham creó a Dios. Y la palabra nos dice que le fue contada por justicia. Y más adelante en el capítulo 17 de Génesis, Dios le iba a decir, sé perfecto y anda delante de mí. Y a lo largo de la Biblia podemos entender que Abraham caminó con Dios. Y la Biblia nos dice en Isaías de que fue reconocido como amigo de Dios. Y más adelante, Dios le iba a decir en el capítulo 22 de Génesis, este hijo que yo te prometí, este hijo que yo te di, por el que te iba a levantar, descendencia numerosa, ofrécemelo en un altar, en sacrificio. Abraham no le cuestionó a Dios, no dudó de Dios. La fe que tenía en Dios hizo que obedeció a Dios. Llevó al niño. Y en Hebreos nos dice, en Hebreos 11, dice que Abraham por la fe que tenía en Dios, sabía que Dios era poderoso para incluso levantarle de la muerte. Abraham creó a Dios y luego demostró esta fe por la obediencia a la palabra de Dios. Abraham creó a Dios. Esta fe depositada en Dios le fue contada por justicia. Y luego, obedeciendo a Dios por estas obras que hizo en obediencia a Dios, esta fe se perfeccionó. Su fe, Abraham fue justificado por las obras que hizo. Pero primero, justificado por fe. Y en otras palabras, justificado por fe y perfeccionado por las obras que hizo. El segundo ejemplo fue Rahab, que usó Santiago. En el versículo 25 dice que Rahab, la ramera, fue justificado por las obras. Sí. O, en otras palabras, lo que quiere decir Santiago, sus obras, su fe fue perfeccionado por las obras. Porque Rahab no creyó en Dios al recibir los espías. Ya creía en Dios desde antes, porque ha oído las obras de Dios que Dios ha hecho por su pueblo. Abrió el mar Rojo. Y lo que Dios ha hecho a los reyes del otro lado del Jordán. Y Rahab dijo a los dos mensajeros de que el temor de vosotros ya está sobre nosotros, porque hemos oído lo que vuestro Dios ha hecho.
y por la fe depositada en el Dios de Israel, que no era su Dios, pero que ha hecho del Dios de Israel su Dios, al confiar en el Dios Todopoderoso, decidió poner en peligro su vida, escondiendo a los mensajeros de Israel y creyendo en el Dios Todopoderoso, demuestra esta creencia, esta fe, por esta obra que ha hecho. La fe, desde en tiempos antiguos, ha ido siempre acompañada de la obra. La fe genuina no es pasiva, la fe genuina es activa y va acompañada de las obras. La fe genuina es instrumento para la salvación. La fe genuina glorifica a Dios obrando por el amor al prójimo. La fe genuina desde siempre se mostraba por las obras. Amados hermanos, la afirmación encontrada en Efesios 2, 8 a 10 no deja lugar a duda sobre el papel de la fe y las obras en la vida del creyente. Por gracia, por medio de la fe, el creyente es salvo, pero salvo para cumplir, para andar en las obras que Dios preparó de antemano para que el creyente anduviera en ellas. Por medio de la fe recibimos la salvación en Cristo y mediante las obras expresamos, demostramos nuestra fe en Dios practicando esas obras. Es una cosa profesar tener fe en Dios, pero los verdaderos cristianos no lo son solo de labios, sino lo son como un pueblo purificado por Cristo y celoso de todas buenas obras, como está escrito en Tito, capítulo 2, verso 14. El pueblo de Dios redimido anda en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviera en ellos. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros, a la luz de la palabra, nos examinemos. Nos preguntamos si nuestra fe está siendo visto a los ojos de los demás, o si solo lo decimos de boca y nadie sabe nada, ve nada en nosotros. Si tu fe no está siendo visto, demostrado por tus obras, quiere decir que no estás glorificando a Dios, porque no estás glorificando a Dios por decir que tienes fe, sino que glorificamos a Dios por la manera en que vivimos nuestra fe. Amados hermanos, la fe sin obra es inútil, es muerta. La fe genuina no se puede separar de las obras, porque la fe genuina es expresada por las obras. Que Dios nos ayude a vivir su palabra, a vivir nuestra fe de tal manera que la gente pueda ver nuestra fe en nuestro día a día y puedan glorificar a Dios por nuestra vida, y nosotros glorificamos a Dios en nuestro andar diario. Que el Señor les bendiga.